Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos, como siempre un espacio donde vos y yo cocinamos juntitos, de eso se trata el programa, ¿eh? Hoy tenemos un plato ligeramente, está entre lo dulce, lo agrio, un plato que puede servir para estas fiestas que se avecinan, un plato que puede servir para cualquier encuentro familiar, para festejar un cumpleaños, un plato que uno puede servirse o frío o caliente, da igual, ¿eh? Realmente una combinación perfecta de lo que es el jugo cítrico, en este caso jugo de naranja, con la mostaza y también un poco de piña, pero dentro de la pechuguita de pollo. Por eso nuestro plato se llama pechuga de pollo rellena, pero un relleno un poco diferente, ¿eh? Van a ver ustedes que los ingredientes de repente, lo dulce por lo general, muy pocas veces metemos dentro de una carne, ¿eh? En el caso de que lo sumo suele ocurrir con la ciruela, pero esta vez a la piña, crudita así, vamos a meter dentro de la pechuga de pollo en combinación con el jamón y les aseguro que da un sabor bastante interesante, ya después bañada con la salsita en base a mostaza y juguito de naranja, ¿eh? Pechuguita de pollo rellena la propuesta y los ingredientes son estos. Para esta preparación necesitamos 250 gramos de pechuga de pollo, 30 gramos de manteca, 100 gramos de jamón cocido, 100 gramos de piña, cantidad necesaria de sal fina, cantidad necesaria de pimienta, 15 gramos de mostaza, 100 centímetros cúbicos de caldo de gallina y 100 centímetros cúbicos de jugo de naranja. Bien, y esos son los ingredientes que se necesita para preparar este plato delicioso. Lo que voy a hacer es ya justamente mostrarles cómo uno puede abrir la pechuga de pollo, porque cuando se habla de algo relleno, de repente las señoras se asustan un poco porque tienen justamente la idea de que va a ser un plato bastante trabajoso, ¿eh? Vamos a retirar las impurezas de esta pechuguita, es decir, justamente la parte del cartílago, una grasita que no vamos a utilizar para esta vez, porque si tuviera que llevar con una salsa esta pechuga, sí, ahí podríamos utilizar, pero en esta ocasión no, ¿eh? Voy a partir la pechuga de esta forma, sostengo muy bien con la mano, con un cuchillo bien filoso, es importante ese detalle, que nuestro cuchillo esté bien filoso, y abrimos justamente en el medio mismo, dejamos que quede ahí. Por una cuestión de tiempo, yo ya tengo incluso una pechuga de pollo que ya está previamente condimentada incluso, así que traigo aquí, fíjense, abrí muy bien. Esta pechuga era un poco más gruesa, por eso justamente le di ese corte, ¿eh? Esto era ahí, yo abrí con el cuchillo, abrí un poco más para que me sea fácil justamente al momento de rellenar. Aquí tengo jamoncito, esto ya le puse sal y pimienta, claro, siempre hay que agregar sal y pimienta antes de colocar el rellenito por dentro, ¿eh? Colocamos entonces 2 fetas de jamón cocido, fíjate, y ahí empezamos a acomodar entonces también las fetitas de la piña. Las piñas tienen que estar cortadas, pero muy delgadamente, ¿eh? Tienen que ser bien finitas porque obviamente no tienen que dificultar durante la cocción, no tienen que hacer de que no me llegue la cocción hasta el fondo. ¿Qué hago con esto? Cierro por una parte y presiono un poquitito y estiro la otra parte también por dentro y voy dándole justamente una formita a la pechuga de pollo. ¿Con qué voy a empezar a sujetar esto? Con unos palitos, con un escarbadiente, muy sencillo por cierto, que el dicho sea de paso, ya voy prendiendo mi fuego también para que la temperatura de mi sartén ya esté preparadita a la hora justamente de ir dorando esto. Colocamos, no hay necesidad de agregarle muchos escarbadientes, sino apenas así, porque durante la cocción el pollo segrega como una suerte de gelatina y eso va a hacer justamente que se adhiera tranquilamente, pero por una cuestión de prolijidad nomás sujetamos con escarbadiente y eso yo creo que basta ya y sobra para la preparación. ¿Qué tengo acá? Un poco de manteca que voy a colocar ya dentro de la sartén y voy a empezar a dorar esta pechuguita de todos los lados, porque la cocción final le va a llegar cuando ya le agregue el jugo de naranja, el caldito y la mostaza a la preparación. Ahí está, de a poquito. Coloco esta pechuguita de pollo que se dore y luego les muestro cómo sigue la preparación, porque ahora tengo que sugerirte de que tengas a mano siempre un producto de Grano Par. Se llega a fin de año, señora, una rica sopa paraguaya infaltable en tu mesa, pero muchas veces cuesta tanto hacer, es mucho lío, hay que comprar el queso de tal parte, no se consigue el queso en una buena calidad, no nos convence, huevo también casero preferimos de Yuyujuy. Muy bien, entonces la solución justamente es recurrir a los excelentes productos de Grano Par, que ofrece toda la garantía y calidad al momento de elaborar una rica preparación
de comida típica. Estamos hablando justamente de la sopa paraguaya, el rico en vellú y la chipa también. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Ustedes pueden encontrar estos productos en cualquier supermercado del país o directamente en la despensa del barrio también, o llamen al 681-397 para que ustedes tengan realmente productos de Grano Par en la casa. Levanto un poquito más la temperatura, la pechuguita ya está rellena con un poco de sal, un poco de pimienta, ya le puse el jamón, ya le puse la piña, así que empezamos a dorar, mientras lo que voy a hacer es justamente empezar a exprimir mi naranja, porque necesito solamente el jugo de este cítrico que va a formar parte de la salsa. Aprovechamos para dar la sugerencia de Dismar Salud y Cultura, porque es la dupla perfecta que no le tiene que faltar para este verano, señora y señor. ¿Quiere verse bien, señora? ¿Quiere eliminar las incómodas celulitis? Mi amigo está queriendo bajar de peso. ¿Quiere tener un abdomen, pero así, bien marcadito? Muy bien, entonces tenés que tener la dupla perfecta. Hay que tener productos de Dismar Salud y Cultura. Tienen que llamar al 522-610 o directamente llamen también al celular 0982-380-527. Productos de Dismar Salud y Cultura. Soliciten promotor y, por supuesto, entérense de cómo pueden adquirir, cómo pueden pagar y cómo utilizar estos espectaculares productos. Bueno, muy bien, voy exprimiendo mi juguito de naranja. Entonces, la naranja, todo cítrico, es recomendado siempre exprimir al momento de utilizar, para aprovechar totalmente sus vitaminas, y segundo, de que el sabor sea bien apetecible, bien fresco. Y por otra parte, nuestra pechuguita de pollo se está dorando de a poqueño ahí, con un poquitito de aceite, con un poquitito de manteca, mejor dicho. Voy dorando justamente la pechuguita de pollo, que luego voy a dar vuelta, que ocurra lo mismo del otro lado, y seguimos con la elaboración. Tengo que hacer una pausita, pero yo me quedo acá siguiendo y exprimiendo justamente el juguito de naranja, que voy a combinar con el caldo, con la mostaza, y ustedes van a ver, y cuando prueben y preparen la receta en la casa, van a ver de qué manera agradable queda el sabor, la fusión de lo que es la naranja con la mostaza. Pausa y ya volvemos y seguimos cocinando juntos aquí en el programa. Bien, y este es el rincón donde cumplimos, ya sea justamente con pedidos o algunas indicaciones extras que siempre aportamos aquí en el programa. Hay un gran error que todos cometemos muchas veces. Decimos, estoy un poco de peso, tengo que bajar de peso, tengo que cuidarme un poco más, así que elimino la cena. Hay que ver si ese pequeño detalle tiene su pro y su contra. De eso nos habla nuestro nutricionista de cabecera. Saludos a Esteban Rivarola, acá desde Health Club, su nutricionista de cabecera. Y nada, les quería comentar un poco del tema de la cena, si debo cenar o no debo cenar. La verdad es que siempre hay que cenar, siempre se debe cenar, y más todavía cuando queremos bajar de peso. ¿Por qué les digo esto? Resulta que si nosotros no cenamos, el cuerpo entra en estado de reserva. ¿Qué quiere decir eso? Que baja las calorías que está quemando para mantenerse vivo. Entonces, al bajar las calorías para mantenerse vivo, quemas menos grasa, estamos quemando menos alimentos. Entonces, si nosotros queremos mantener al cuerpo activo, siempre quemando calorías, tenemos que darle combustible cada tanto, ¿verdad? Entonces, cada 4 horas por lo menos hay que estar comiendo. Entonces, comemos las 5 comidas importantes y una de ellas que es la cena, ¿sí? Al último momento del día, entonces le mantenemos al cuerpo en actividad constante es como tenerle despierto para quemar calorías. Como les dije, si no cenamos, lo que hacemos es que el cuerpo entre en reserva, disminuye el metabolismo y por ende quemas menos calorías y cuesta más bajar de peso. Así que a cenar, gente. Interesantísimo, así que a no caer justamente en eso, mira, que dejé de cenar o dejando de cenar voy a bajar de peso. Hay que hacer caso justamente a lo que nos dice nuestro nutricionista. Bueno, vamos a la cocina a ver cómo está ahí nuestra pechuguita de pollo. Esto es ideal para la cena porque esto no tiene mucha caloría, esto tiene apenas el jamoncito, tiene la piñita dentro también y la salsita va a ser una fusión de lo que es lo agrio y lo dulce. Yo a propósito, yo apagué esto, vuelvo a levantar la temperatura para que sigamos justamente con la elaboración porque ya se doró de un lado. Fíjense que la pechuguita de pollo muchas veces cuando llevamos una mala cocción es donde y cuando resulta desabrida, no tiene sabor, pierde totalmente el jugo y eso es lo que no estoy queriendo que ocurra con la preparación. Esto no tenía sal solamente por dentro, por fuera no, así que le voy a agregar mi chimí de sal ahí, le agregamos un poco de pimientita negra también y ahí ya veo que se doró de hacia abajo, entonces lo que hago justamente es esto, voy a colarle ya una buena parte del jugo de naranja
encima. Siempre hay que colar porque la semillita no tiene que ir al hervor. La semillita va al hervor y se vuelve amarga y eso no le va a dar un sabor bastante interesante a la preparación. Luego le agrego el caldo y por supuesto la mostaza ya saben que se le agrega al final de la preparación. Recordamos que la mejor opción justamente, yo tengo magia, yo soy medio mago. Olja voci mostrau que. Mira lo que tengo aquí. Esto realmente es algo exquisito. Mira, tengo una rica sopa paraguaya para acompañar este plato, así que ahí está. Uno como una entrada puede venir muy bien estos cubitos de sopa paraguaya, pero tiene que ser de grano par. Levanta un poquitito, quédate nomás camarógrafo y mira cómo queda, realmente exquisito. Una delicia. Grano par, pedidos pueden hacer el 681-397. Por supuesto, ofrece sopa paraguaya, mbejú, chipa. Los mejores productos de una manera fácil, rápido y riquísimo. ¿Quieres preparar sopa paraguaya para tu mesa de fin de año? Por supuesto, para este verano también. Sopa paraguaya no puede engordar tanto. Una sopita paraguaya, una porción en el día, no cada minuto, por supuesto, hace de que uno se nutra porque el maíz realmente es una delicia. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Repito el teléfono 681-397. Bueno, está empezando a romper el hervor gracias justamente a la espumita que va segregando. Por supuesto va a quedar solamente la parte dulce. Cuando hacen en cantidad y cuando están hirviendo mucho van a tener que tomarse la molestia. Acá no voy a hacer eso porque es muy poquita la cantidad que estoy haciendo. Esta espumita, cuando la naranja hierve, esa espumita hay que retirar porque eso es lo que le da muchas veces una salsa ligeramente agria a una salsita naranja. Pero acá, repito, esto no va a pasar porque es muy poquita la cantidad que estoy desarrollando. Bueno, ocurre eso y hablamos rápidamente de Dismar Salud y Cultura. Lo mejor, se llega el verano, hay que verse bien y por supuesto esta empresa ofrece la dupla perfecta que se denomina justamente infalible. Estamos hablando del Pangao y el Jack. Por supuesto, estos productos hacen de que uno baje de peso. En el caso de las mujeres se eliminen totalmente la celulitis. Los caballeros, por supuesto, tener abdomen pero casi de acero. Y bueno, elimina la flacidez también. Hay que tener estos productos, para eso hay que llamar siempre al 522-610 o el 0982-380-527. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura, así que a tener en cuenta para este verano el Pangao y el Jack, que es la dupla perfecta para este verano. Bueno, muy bien, está empezando a hervir nuestro juguito de naranja. Yo voy a filetear después la pechuga, mostrarles cómo queda de sabrosa, cómo queda justamente de humedecita la pechuga de pollo. No hay que permitir de que se seque mucho. Momento que ya les tengo que agregar, pues ya está hirviendo bastante el juguito de naranja. Le tiro ahí un caldito, apenas un poquito, porque estoy haciendo menos que media porción, y le agrego justamente un poquillo de agua también ahí para que el caldito vaya disolviéndose y no sea la salsa pura naranja. Necesita tener un fondo de ave también esto para que realmente resulte más sabrosa la preparación. Ayudamos un poquitito a esto para que se derrita bien ahí y sigue la preparación. Otra vez le voy a agregar pimientita negra, ahí está. No le agrego azúcar, nada, porque quiero valerme solamente del dulzón que tiene la naranja justamente al momento de servir este plato. Repito, este plato puede ser frío, puede ser caliente, como ustedes quieran. Les aseguro de que queda realmente de una manera exquisita, sabrosa y por sobre todas las cosas, a quien guste justamente del plato ligeramente agridulce, este es ideal porque la naranja, por supuesto, a través del azúcar que tiene, con eso ya basta y sobra. Si se le excedió un poco, la naranja es muy dulce o quieren algo un poco más dulce, van a tener que agregarle una cucharadita de miel, pero también a su vez van a estar acompañándole con un chorrito de vinagre para que no sea muy dulce de postre, por ejemplo. Bueno, muy bien. Ahí está, se llega a un festival espectacular. Quiero recordarles a ustedes de que se llega al número 6, el sexto festival del Cerro Perón de Paraguarí. En la cima del Cerro Paraguarí, y que queda a 6 cuadras de la ruta internacional número 1, desde las 20 horas. El espectáculo estará montado en lo alto de la colina, que lo hace tan único y atrayente gracias a su amplio espacio. Las entradas podés adquirir en todos los puntos de ventas de Tiquetea, en Asunción, Gran Asunción e incluso la Frutería Paraguarí, así que no hay excusa. Sábado 26, el Festival del Cerro Perón, realmente fabuloso. A partir de las 20 horas y el lugar es precioso, y por supuesto un desfile de talentos de artistas de nacionales van a estar participando de este festival número 6, el sexto Festival del Cerro Perón en la ciudad de Paraguay. Bien, perfecto. Esto va quedando cada vez más interesante, fíjense. Cada vez, por supuesto, va tomando una textura cremosita la salsa. Si bien no le voy a agregar acá fécula, ustedes quieren una salsa mucho más espesa, pueden agregarle justamente dos cosas pueden hacer. Haber pasado esa pechuga de pollo ya
previamente rellenada por un poquito de harina o le agregan una cucharadita de fécula ahí, pero mi prioridad no es esa. La prioridad es justamente que ustedes sientan el sabor de la piña con el jamón dentro y con la salsita, ¿eh? Queda realmente de una manera exquisita, ¿eh? Bajamos incluso la temperatura, le agregamos un poquito más de agua. Recuerden que le agregamos entonces caldito en pastillas. Si fuera disuelta sería más cómodo, pero yo le agregué en pastilla acá y va a quedar realmente de una manera fabulosa. ¿Con qué se puede acompañar en el caso de que yo vaya a presentar caliente? Esto puede ser con un brócoli, con zanahoria y coliflor previamente blanqueado, por supuesto, y salteado con un poco de mantequilla. Puede ser, ¿por qué no?, con unas papinas, esos papines blancos, doraditas o herviditas, ¿por qué no? Lo que no le puede acompañar, o al menos no va a quedar bien, un rico puré de papa, por ejemplo. No tendría que nada que hacer acá al lado de esta preparación. Así que si va a ser en caliente. Ahora, si va a ser frío, por supuesto, infaltable siempre una ensaladita de arroz al curry, o una ensaladita que tenga algo de frutitas dentro también puede quedar muy bien como guarnición de esta preparación. Yo tengo acá, voy a servir con una buena porción de sopa paraguaya. Pausa, la última aquí en Cocinemos Juntos. Bueno, muy bien, ya último bloque aquí en Cocinemos Juntos, ya esto fuera del fuego ya. Vamos a ir emplatando, la sopa paraguaya tengo lista aquí, realmente una exquisitez, fácil de preparar, queda realmente de una manera fabulosa esta preparación. Pongan en práctica porque realmente es la manera práctica de preparar algo agridulce para compartir con la familia, ¿eh? Rápidamente hablemos de grano par, la mejor manera justamente de preparar algo delicioso para compartir con la familia. Me estoy refiriendo justamente a la deliciosa sopa paraguaya, al delicioso vellú, perdón. Muy pronto me sale chipaguazú porque estamos en el intento de preparar un rico chipaguazú también de la mano de Grano Par. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Pueden hacer los pedidos al 681-397. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Gracias. Bueno, muy bien. Voy a retirar la pechuga de pollo acá con mucho cuidado sobre la tabla de picar, chicuelos. Por otra parte, la salsita ya voy a colocar en el fondo del plato para que luzca muy bien como una suerte de espejo. Ahí está, porque ahí arriba les quiero mostrar cómo queda después la pechuguita de pollo fileteadita, ¿eh? Manera práctica y fácil de preparar esta delicia. Por supuesto, todo lo que se le agregó y se utilizó justamente la ayuda del escarbadiente. No se olviden siempre de sacar porque es muy incómodo cuando uno va comiendo y encuentra un escarbadiente dentro del plato, ¿eh? Eso es casi criminal, ¿eh? Con mucho cuidado, no se preocupen, ustedes no se quieran hacer. Acá hay otro escarbadiente, hay que retirar esto. Siempre ocurre accidentes, más todavía si tenemos persona mayor o chica en la casa. Con un cuchillo bien filoso les voy a mostrar cómo queda el relleno. Colocamos ahí arriba esto y queda realmente de una manera exquisita. Queda muy rica, la pechuga de pollo se nota justamente cómo queda bien jugosita, y de eso se trata, que la piña le dé justamente ese sabor y por supuesto mantenga la humedad de la pechuga de pollo. Queda realmente exquisito, ¿eh? Hasta la piña parece queso ahí, pero queda realmente de una manera espectacular. Dismar Salud y Cultura ofrece lo mejor para este verano. Estoy hablando de la dupla perfecta del pangao y el jack. Hay que tener lo mejor, así que llamen al 522-610, teléfono de Dismar Salud y Cultural Call Center. Pueden hacerlo también a través del 0182-380-527. Bueno, le colocamos entonces la preparación acá unas rodajitas de naranja como una suerte de enfeite nomás. Me importa que pongan en práctica, prueben justamente la fusión de la salsita de naranja. Queda muy rica, ¿eh? Y como último momento, lo que voy a hacer justamente para no mezclar mucho, con esta cucharadita bien pequeña, le agrego un poco de mostaza acá al costado, ¿eh? Y solo con el calor, por supuesto, se va a ir sintiendo el saborcito de la mostaza y va a quedar de una manera
exquisita. Si ustedes quieren sentir más sabor a mostaza, bueno, por supuesto le agregan ahí ya directamente en la sartén. Pero yo prefiero que ahí a un costadito le vayan agregando justamente la mostacita para que de a poco vaya fundiéndose con la salsa caliente y quede realmente de una manera exquisita. A ver, vamos a repasar cómo preparamos este plato. Por supuesto, la pechuguita de pollo abrí en dos, bueno, pero sin cortar totalmente, abrí como una suerte de mariposa, salpimenté, ahí le puse justamente el jamón cocido, 2 fetitas, le puse como 4 o 5 fetas, pero muy finitas de la piña. Cerré, sujeté la pechuga de pollo con, incluido el lomito de pollo y todo, el miñoncito todo yo usé, le sujeté justamente con el escarbadiente, fui dorando la sartén, le agregué jugo de naranja. Luego que se haya reducido, que desaparezca, bueno, la parte ácida de la fruta, le agregué justamente un poco de caldo, le volví a agregar sal y pimienta y ahí la preparación. Por supuesto, repito, si ustedes quieren más sabor a mostaza, durante la cocción ya le pueden agregar, o al momento de retirar al menos del fuego, le pueden agregar la mostacita y va a quedar más rica. Yo prefiero agregar un costadito, bueno, y cada quien vaya mezclando de a poquito, porque de repente son un poco reacios justamente a la mostaza y con la fusión del jugo de naranja, pero queda realmente espectacular. Es un plato que uno puede servir frío o caliente. En el caso de caliente, bueno, acompaña usted con unas papitas doradas, con un brócoli, con zanahoria, con coliflor salteado, o directamente pueden hacerlo también con presentación fría, es decir, combinando con una rica ensaladita de papa, por ejemplo, o de manzana con papa, o una ensaladita clásica de arroz, que es generalmente lo que uno prepara justamente para compartir con la familia. Una sopita paraguaya o en costado queda realmente de una manera espectacular. Eso sería para completar nomás ya nuestra mesa de hoy. Es fabuloso. Bueno, muy bien. Lo que me interesa es de que la pechuga de pollo resulte así bien jugosita. Cuiden la cocción, traten de que no pierda justamente el jugo, porque si no queda realmente una pechuga ligeramente desabrida. Nos vamos, gracias por la preferencia, gracias por elegirnos y por supuesto en la próxima emisión entregamos más recetas y vamos a seguir cocinando juntos. Gracias. Cocinemos juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.